Cuando nosotros hablamos sobre rutinas, sobre hábitos, sobre aquellas cosas que realizamos comúnmente, nosotros también tenemos la opción de decir con qué frecuencia las realizamos o no las realizamos. El día de hoy te estamos compartiendo el simple present utilizando frequency adverbs o adverbs of frequency. Lo puedes encontrar de las dos formas. Vas a encontrar dentro de los materiales disponibles, ya sea en internet o en tus libros, diferentes frequency adverbs. Por el momento, te sugerimos estandarizar esos frequency adverbs con los que puedes ver en la pantalla, que son los que tenemos de este lado. Insisto, cuando tú los busques, los vas a encontrar y probablemente al lado de ellos encuentres porcentajes. La sugerencia es que tú no te guíes por el porcentaje. Guíate por la intención, guíate por el significado. Los frequency adverbs disponibles o con los que vamos a trabajar en esta ocasión son always, usually, often, sometimes, hardly ever y never. ¿Qué intención tienen ellos? Siempre, usualmente, a menudo, a veces, casi nunca, nunca. Cuando tú vas a ocupar un frequency adverb, tienes que seguir la siguiente structure. Subject, frequency adverb, verb y complement. Recuerda que cuando tú escribes un verbo en presente, ese verbo puede ir normal o en caso de que estés hablando de una tercera persona, he, she o it, será necesario que agregues una S o una ES. Hagamos un ejemplo. La oración puede ser sobre ti mismo. I always wake up at 6 a.m. La intención que tienes aquí con el always es decir siempre. ¿Cómo puedo interpretar esta oración? Siempre despierto a las 6 de la mañana. Vamos a hacer otro ejemplo con una tercera persona para que veas cómo funciona. Puedes poner, my sister always wakes up at 6 a.m. Una vez más, always se hace presente y la intención de nuestra oración es, mi hermana siempre despierta a las 6 de la mañana. Lo que habíamos dicho, el verbo sigue siguiendo las reglas del presente simple que dicen que si hablas de una tercera persona es necesario agregarle una extra S. Hagamos otro ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre ellos. They sometimes have lunch together. La intención de esta oración ahora recae en sometimes, a veces. ¿Qué es lo que quiere decir? A veces comen juntos. Tú y yo sabemos que como están utilizando they, se refieren a ellos o a ellas. ¿Cuál es la diferencia entre usar y no usar un frequency adverb? Bueno, que si yo escribiera la misma oración omitiendo el frequency adverb, sería una oración muy general. They have lunch together. ¿Cómo lo interpretaría? Comen juntos, pero no sé cuándo, no sé con qué frecuencia, no sé si es una acción que realicen todos los días o que nunca la hagan. Para eso existen los frequency adverbs, para ser más específicos. Hay acciones de tu vida diaria que realizas siempre y hay algunas otras que las realizas pues casi nunca. Hagamos un ejemplo con hardly ever, para decir casi nunca.
A lo mejor alguien llega y te dice, oye, ¿y haces ejercicio? Y tú dices, bueno, sí, hago una vez al año o hago 2 veces al año, dependiendo tu rutina. Tú le podrías decir a la persona, I hardly ever exercise. Pues me ejercito casi nunca. ¿Qué significa? Que sí haces la acción, aunque no es tan frecuente para ti el realizarla. Ahora, ¿qué va a pasar si tú quieres utilizar never? Never es un frequency adverb que dice nunca, por lo tanto ya tiene una intención negativa. Si tú decides utilizar never, es porque la acción que estás mencionando no la realizas jamás. No se vale utilizarlo si tú dices, bueno, es que la hago una vez. O a veces sí es raro, pero sí lo llego a hacer. No, never te está diciendo que es nunca. Si tú le dices a alguien, I never eat vegetables, le estarías diciendo, nunca como verdura. Significa nunca. Así tú digas, es que me quieren obligar, es que de vez en cuando como un poco de brócoli, es que no. Si es nunca, así sea día festivo, así sea cualquier situación, significa que nunca la realizas. En el caso de todos los frequency adverbs, son una gran herramienta para ti si no quieres que tu oración sea tan general, si quieres empezar a marcar frecuencias, porque hay amigos que, retomando lo del ejercicio, hay amigos que lo hacen siempre, hay amigos que lo hacen a veces o hay amigos que nunca lo hacen. Los frequency adverbs siempre van antes del verbo, siempre, porque primero me dices con qué frecuencia lo haces y después nos dices la acción. Como un tip, te vamos a decir que el único que no respeta esta regla es el verbo to be. ¿Qué quiere decir? Que si usas am, is o are, tú no vas a seguir la regla de que primero pones la frecuencia. Ellos van a ir primero. Hagamos un ejemplo. It is always sunny. El ejemplo que tú tienes aquí hace referencia a una cosa, pero tú tienes al is. Él es el verbo base aquí. Y el always tiene que respetar, llamémosle jerarquía. Entonces, el am, is y are en presente son los únicos que pueden ir antes de un adverbio de frecuencia. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Siempre está soleado. Siempre está soleado. Estamos dando, en este caso, una referencia al clima de algún sitio. Te daré otro ejemplo. I'm never wrong. Una vez más, vemos que el verbo to be se hace presente y tomando en cuenta que estamos dando esta extra information, vemos que never está como frequency adverb. ¿Qué intención tiene esta oración? Nunca estoy equivocado o nunca me equivoco, si lo quieres tomar una mejor interpretación. I'm never wrong. La intención de estos dos últimos solo es ayudarte a activar ese sentido en el que te tienes que dar cuenta que si es el am, is o are, porque ahorita nos estamos refiriendo a presente, van a ir primero y luego va a ir la frecuencia. Esta clase de ejemplos no son tan comunes, sí existen, claro que sí, dependiendo de lo que tú quieras decir, pero por el momento te sugerimos que solo te enfoques en las actividades cotidianas que se realizan día a día. De esta manera, te será más fácil utilizar los frequency adverbs. Entonces, recuerda,
Los frequency adverbs hay muchos. Tú te vas a guiar por la intención que ellos tengan y cuando nos estés hablando de rutinas, de hábitos, primero vas a dar un sujeto, la frecuencia con la que realiza la acción, posteriormente el verbo, que es la acción sobre la que estamos haciendo la referencia, y el complemento. Así de fácil y así de sencillo utilizas a los frequency adverbs.